España también le doy la bienvenida al nuestro analista internacional de política, el señor Matías Lescano, que lo sumamos ya a esta mesa de la última rosca. Pero antes de pasar a la coyuntura internacional, vamos a hablar de un tema muy importante y que es de relevancia internacional. Estamos hablando de la donación de órganos y específicamente de la ley Justina. Déjame, Brian, que te comente que la ley Justina es una ley argentina que fue sancionada en el año 2018 justamente en honor o en reconocimiento a Justina Locán, una niña que falleció esperando un trasplante de órganos. Para refrescar la memoria, la ley Justina establece que las personas mayores de 18 años son donantes de órganos y tejidos. Es importante esta última parte, y tejidos, porque muchas veces se hacen campañas que solamente hablan de los órganos, pero no de los tejidos. Para ahondar en el caso, en la ley en sí, y sobre todo a una de las personas que potenciaron y movilizaron este proyecto, estamos en comunicación con Ezequiel Locán, quien amablemente nos atendió para poder charlar sobre el tema. Ezequiel, buenas noches. Brian y Matías y Alejandro te saludan. Hola Brian, Matías y Alejandro, gracias por invitarme, buenas noches. Un placer tenerte con nosotros, Ezequiel. Gracias, chicos. Ezequiel, nosotros, como decía en su inicio, Brian, las ablaciones son un tema que siempre es importante comentarlas, darle difusión y poder discutirlas, sobre todo para tener debates que enriquezcan y quitarle el tabú sobre qué puede pasar. Sobre esta primera parte, ¿qué nos podrías contar? Mira, hoy en la Argentina, desde el 2018 que se aprueba la ley Justina, cuando armamos el equipo heterogéneo para armar esa ley y el contenido, que se fueron sumando a medida que fue pasando el tiempo diversos actores, una de las consideraciones es que en las terapias intensivas, donde lamentablemente a veces fallecen personas, en esas terapias intensivas haya un procurador, se le llama procurador porque es un cirujano que ante el fallecimiento de una persona hace la cirugía en esa persona, los órganos que podrían ser trasplantados en las personas que lo necesitan. Y esa persona ablacionista o procurador, se lo llama de las dos maneras, la ley Justina pide y dice que es obligatorio que en todas las terapias intensivas del país haya un ablacionista, haya un procurador. Eso recién se está cumpliendo a partir de este año, porque el Ministerio de Salud este año lanzó el programa Procurar. Y además, por otro lado, las terapias intensivas están obligadas a informar de las personas que fallecen en las terapias intensivas, porque eso es el inicio de un proceso de trasplante, porque la persona fallecida se le hace todo un análisis de en qué estado están los órganos y qué características tienen esos órganos, para saber si dentro de las personas que están esperando un trasplante de alguno de esos órganos hay una compatibilidad. Cuando hay una compatibilidad, ahí se inicia el proceso en donde el ablacionista o procurador extrae esos órganos y los traslada hasta el lugar en donde está la persona esperando el trasplante. Eso en la Argentina funciona bastante bien. No funciona en cuanto a que no todas las terapias intensivas avisan de que ha fallecido una persona y que no todas las terapias intensivas tienen un ablacionista. Pero bueno, se han ido mejorando a partir de la ley Justina. Ezequiel, ¿ha aumentado desde la sanción de la ley Justina la donación de órganos? Hay un antes y un después de la pandemia. Antes de la pandemia venía aumentando en forma récord. En el 2019 habían aumentado 60% trasplantes, un año después de la sanción de la ley Justina. En el 2020 viene la pandemia, entonces la buena noticia, dentro de pequeña buena noticia, fue y es que no se dejaron de hacer trasplantes. Cuando en otros lugares del mundo, incluso en países líderes como España y Estados Unidos, líderes en trasplantes, se dejaron de hacer trasplantes porque la pandemia hizo que tuvieran que dejar de hacer trasplantes, en la Argentina no se dejó de hacer trasplantes, pero disminuyó. Recién este año, 2023, que los ratios del trasplante están equiparándose, empatando
con los ratios del 2019. Y hay una noticia muy linda que tiene que ver con la donación pediátrica. La negativa antes de la ley Justina, antes de que la ley Justina existiese, la negativa era a veces del 70% en los menores de 18 años. La ley Justina, por cómo es la legislación argentina, no por la ley Justina, la legislación de Argentina, ustedes saben que los mayores de 16 años pueden votar, pero recién cuando son mayores de 18 años tienen una independencia total como ciudadanos. Por eso la ley Justina no puede ir contra eso, y entonces los menores de 18 años necesitan el ok. Cuando un menor de 18 años lamentablemente fallece, necesita el ok de los padres. En la Argentina, antes de la ley Justina, los menores de 18 años, los padres de menores de 18 años, se negaban 7 a donar los órganos de sus hijos. Hoy, en la Argentina, de 10 padres, se niegan 3 nada más. Entonces, esa es una buena noticia. De todas maneras, para que nos explique vos que sabes un poco más, Ezequiel, sobre el asunto, cuando hablamos de donación de chicos, de niños, no se pueden aplicar los mismos componentes orgánicos que se hace con un adulto, digamos, sino que tiene que corresponder a otro niño, ¿no? Bueno, eso en general es así, pero a veces es relativo, porque por ejemplo, yo tengo 53, pero mido 1,89 y peso 78 kilos. Entonces soy flaco, digamos, con textura flaca. Si hay un chico de 16 años que es grandote y que tiene un físico y una capacidad torácica similar a la mía, y yo fallezco y mis pulmones o mi corazón es compatible con lo que él está esperando, se le pueden donar. Entonces, no necesariamente es una cuestión de edades, hay otras cuestiones mucho más sofisticadas que tienen que ver con el grupo sanguíneo y con la metamorfosis del órgano y el tamaño de donde va el órgano. Es más, por ejemplo, el hígado, que se puede donar en vida, tanto como el riñón, el hígado se dona una parte del hígado. Un ser vivo le dona a un familiar de hasta sexto grado su hígado, y a mí me extraen, si yo dono mi hígado a un familiar de hasta sexto grado, me extraen un pedazo de mi hígado. Entonces, podría estar donándole mi hígado a una persona que sea menor de 18 años o que tenga una contextura menor. Entonces, no necesariamente pasa eso. O evidentemente pasa en los más chiquititos, cuando estamos hablando de niños de 10, 11, 12 años, que sí que evidentemente son muy pequeños y que hay muchos menos adultos que tienen una contextura física como la de ellos. Pero ya en niños de 11 para arriba, 12 para arriba, puede darse más esto de que un adulto le pueda donar a un niño. Ezequiel, la última por mi parte, que tiene que ver con... No quiero llevarlo bajo ningún punto de vista a la cuestión política, pero mucho se habló de uno de los candidatos de el comercio de los órganos. Sí. Esto fue uno de los fundamentos cuando se debatió sobre la ley Justina. La ley Justina, en todo caso, explica cómo es el procedimiento y lleva calma en todo sentido, tanto a la familia que pierde el familiar como a la que recibiría el órgano, ¿cierto? Sí, ahí son como 4 puntos. Primero, Milei dijo que él estaba de acuerdo en el mercado de órganos, Sí. que no estaba de acuerdo en prohibirlo, y después las últimas declaraciones de él son que sobre ese tema él no opina ahora porque no está dentro de la agenda del país, digamos. Sí. Evidentemente, cuando dijo lo que dijo, no estaba bien asesorado. No sé si está mejor asesorado ahora, porque evidentemente la donación y trasplante de órganos está en la agenda del país. Sí. Pero bienvenido el debate cuando hay personas que traen ideas, aunque sea descabelladas, y hay que comprender que no son adecuadas, digamos. El segundo punto es que la ley Justina habla de donación, todos somos donantes, pero si no querés donar tus órganos no los donás y te registrás como no donante. Y si te registrás como no donante y el día de mañana necesitas un trasplante, lo vas a recibir.
El tercer punto es que en la Argentina la donación de órganos, en la donación y en el trasplante de órganos participan 4 equipos numerosos de profesionales, y aparte hay medicamentos y hay aparatos y hay un montón de recursos que hay que tener disponibles para hacer una ablación y luego un trasplante. Entonces es imposible que no suceda, que el trasplante suceda fuera del sistema que ya está contemplado, digamos, que está administrado por el INCUCAI, que es un organismo estatal que funciona muy bien en ese sentido en cuanto a darle el órgano a quien le corresponde, y que es noble en ese sentido, y no hay ningún tipo de sospecha de nada, porque está todo bien registrado y se puede validar. Entonces, esos son los 4 puntos que te quería destacar con respecto al comentario que haces. Sí, en eso justamente quería escucharlo, porque generalmente cuando se hacen campañas de donación, daría la sensación de que siempre falta un poquito más, teniendo en cuenta el beneficio que significa para tantas familias, para tantas personas, concientizar y trabajar arduamente sobre lo que significa el compromiso de que una persona puede seguir dando vida. Entonces, por eso quería destacar esto, que bien lo ha hecho en estos 4 puntos. Sí, que es muy lindo lo que vos decís, es muy importante lo que decís, y lo valoro y lo agradezco, porque evidentemente no importa lo que hayas hecho en la vida, si tenés la oportunidad de donar un órgano en el momento que te está yendo, o en vida, le estás dando una oportunidad a una persona que quizás ni siquiera conozcas. Evidentemente, si falleces no la vas a conocer, pero si estás en vida, por ahí la conoces, porque tiene que ser un familiar hasta sexto grado, o un trasplante cruzado, que ahora, si quieren, podemos hablar de eso, y le está dando la oportunidad a una persona que pueda seguir viviendo, y eso es un acto de nobleza hermoso. Para que la donación y trasplante de órganos en la Argentina funcione mejor aún, y hay como puntos críticos, 2 de ellos ya los mencioné, que los ablacionistas y los procuradores estén en las terapias intensivas, que recién este año está empezando a funcionar por el Ministerio de Salud, que anuncia el programa Procurar, pero que la ley Justina lo estaba pidiendo desde el 18, perdón. Entonces, bueno, más vale tarde que nunca, pero bueno, falta todavía. Lo segundo es que las terapias intensivas avisen de el fallecimiento de las personas, o un tecnicismo que van a entender los terapistas que están escuchando, avisen del Glasgow 7. El tercer punto es que la ley Justina obliga a que se hablen en los centros educativos de la ley Justina, así como se habla de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral. La ley Justina también obliga a los colegios que se hable de la ley Justina. ¿Pero por qué? Porque es una ley que, como vos bien dijiste recién y lo resaltaste muy lindo, habla de valores, de vida, de multiplicarse, de trascender. Y el otro punto, hay un montón de puntos, pero voy a tratar de ser escueto. El otro punto tiene que ver con la comunicación. Por eso estos minutos que me regalan para hablar de este tema se los agradezco de corazón, porque es muy importante la comunicación. Las preguntas que me hacen, explicar, hablar del tema, que la gente conozca, que la gente entienda, que se forme, que se informe, es muy importante. Te podría seguir diciendo otros puntos sobre los cuales nosotros estamos trabajando para que la donación y trasplante mejore. Estamos construyendo casas Justina en todo el país. Con la ley Justina no es lo único que había que hacer para que la donación y trasplante mejore. Yo siempre digo lo mismo, yo hago como si Justina todavía estuviese esperando el trasplante, y sigo haciendo todo lo que pueda hacer para que Justina pueda recibir ese trasplante, porque veo a los niños y a las personas que están esperando un trasplante, la veo a Justina. Entonces, por eso seguimos trabajando. Buenas noches, Ezequiel, ¿cómo le va? Matías Lescano le habla, mucho gusto. Hola, Matías. Bueno, antes que nada, felicitarlo por promover esta ley tan importante a nivel país. Y quería consultarle si, aparte de lo que se comentó, a partir de los dichos de Javier Milei, ¿algún otro candidato usted vio o escuchó que haya promovido esta política tan importante? Y también sería importante decirles que sería bueno que lo hagan si no lo están haciendo, ¿no? Mirá, los candidatos, si hablamos de los candidatos a presidente,
que yo he escuchado manifestarse acerca de la donación y trasplante, tanto Massa como Bullrich están de acuerdo en la ley Justina, y ellos lo han manifestado fuertemente porque han manifestado su desacuerdo total. Así que eso con respecto a los candidatos que yo he escuchado, digamos. Después, en las listas está lleno de senadores y diputados que aprobaron la ley Justina cuando estaban en el 2018 o en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, así que es como evidente que están de acuerdo con la ley Justina, pero como les decía recién, hay un montón de puntos que todavía hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, ¿no? Ezequiel, me tomo el atrevimiento de hacer la última pregunta, que tiene que ver con esta cuestión de valores o también de concientización, ¿no? Antes de la ley Justina costaba mucho que una persona sea donante de órganos o que manifieste su voluntad de donar los órganos una vez fallecida. Aún así, usted bien mencionó, con la ley Justina esto ha cambiado, pero aún existen este tipo de personas que tienen ciertas reservas con respecto a sus órganos. ¿Cómo se puede trabajar para ir cambiando la mentalidad de los argentinos en este sentido? Haciendo lo que están haciendo ustedes, haciéndole hablar, entiendo que hoy estuvieron hablando con la gente del INCUCAI de la zona de ustedes y con alguna persona que estuvo involucrada en trasplante, hacer hablar a las personas que hemos pasado por esta situación o que estamos involucradas de alguna manera u otra, hablar con médicos, comunicar lo que están haciendo ustedes, porque todas las personas que se acercan, nosotros estamos en contacto con la gente a través de nuestras redes sociales, Multiplicate X7 en Facebook y en Instagram, Multiplicate X7. Y ahí nos escribe mucha gente con dudas y demás, y hay dudas de todo tipo, y siempre terminan sacándose las dudas y manifestándose en forma emocionada acerca de la donación y trasplante. Entonces, en definitiva, es una cuestión de informar, de formar, y así sacar los miedos o las dudas. A veces las dudas generan miedo, bueno, hay que sacarse las dudas para que ese miedo desaparezca y seguir adelante. Entonces, la felicito por regalarnos unos minutos para hablar de este tema, y estamos a disposición de ustedes para cuando quieran. Ezequiel, muchísimas gracias. La verdad, un gustazo tenerlo con nosotros y le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias. Bueno, un fuerte abrazo, que tengan linda noche. Gracias. Igualmente. Por invitarme. Gracias. Estaba con nosotros Ezequiel Locane, impulsor